En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, nos hemos reunido en este quinto domingo de Cuaresma para acompañar a Jesús en su camino a Betania y contemplaremos cómo Él resucita a Lázaro. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con un corazón arrepentido, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos por cada uno de ustedes que nos siguen a través de estos medios digitales, por todas las personas que han sido afectadas por esta pandemia, por todos los que se han dedicado a su servicio, todos los médicos y enfermeras, a todo el personal de salud. Pedimos por todas las familias que han perdido a algún ser querido a causa de esta enfermedad, por la familia Chávez Pérez, para que el Señor remedie sus necesidades,
por Milvian Griselda Izaguirre, por su liberación, por las intenciones del Papa, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes y por los sacerdotes, por Marcelino Becerra Pérez y Cristina de los Santos, para que les conceda la salud, por el eterno descanso de Artemio Pérez Sandoval, María Luisa Muñoz, Pablo Aurelio Portugal Rocha, Javier Portugal Ortiz, Lucía Portugal Méndez, José Castro, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Negrete, Basilisa Bustamante, Ascensión Negrete, Juana Escobedo, Sabás Bustamante, Eugenia Bustamante, Pedro Bustamante, Socorrito Bustamante, Toño Bustamante, José Bustamante, Abdón Bustamante, José López y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con clamor te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no lleven esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. De pie. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó:
¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Luego le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto, salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario.
Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua, de Cuaresma, ya muy cercana a las fiestas pascuales. Y hoy Jesús se nos presenta como aquel que es la resurrección y la vida, como aquel que nos hace pasar también a nosotros de la muerte a la vida. La resurrección de Lázaro anuncia la resurrección de Jesús. La muerte entró al mundo por envidia del diablo, pero Jesús vence al mal, vence al demonio en la cruz y vence también las consecuencias del pecado y del mal, que es la muerte. Resucitando Jesús manifiesta todo el poder de Dios. Así como resucitó a Lázaro, Jesús también resucitará lleno de gloria. Y así se manifiesta entonces que Dios es el Dios de la vida, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos estamos vivos. Ya en el Antiguo Testamento también así se manifiesta Dios como un Dios de vivos. Escuchamos en el relato de la primera lectura del profeta Ezequiel que anuncia a Dios que va a sacar al pueblo de sus sepulcros. Cuando los saque de sus sepulcros, pueblo mío, y los lleve a la tierra, entonces sabrán que yo soy el Señor. En la visión del profeta Ezequiel, que ve aquel campo en el desierto lleno de huesos, el profeta pregunta: ¿es posible que estos huesos tengan vida? Dios le pregunta al profeta: ¿es posible que estos huesos tengan vida? Y el profeta dice: eso lo sabes tú, Señor. Y es entonces que dice el texto que Dios infundió su espíritu sobre esos huesos y aquellos huesos comenzaron a tener carne. Y después de la visión del profeta, Dios explica y dice: estos huesos secos es la casa de Israel. En aquel momento el pueblo de Israel se encontraba exiliado en Babilonia, se sentía como muerto, como abandonado por Dios. Y entonces Dios hace una promesa: yo no los voy a abandonar, yo no los voy a dejar en esta situación de esclavitud y de muerte, yo los voy a sacar de esa situación y los voy a llevar a su tierra. Después de un breve sufrimiento por parte del pueblo, Dios los rescata con mano poderosa y los lleva nuevamente a su tierra. Y esto es precisamente la grandeza de Dios con nosotros. Aunque pasemos momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, donde pareciera como si se nos acabara la esperanza, Dios está ahí siempre presente. Dios es el que nos saca de nuestras situaciones de sufrimiento y de dolor para llevarnos, para trasladarnos a una nueva situación de vida. Y lo mismo sucede en el Evangelio. Las hermanas de Lázaro están tristes por la muerte de su hermano, por la muerte de aquel a quien amaban. Por eso, cuando llega Jesús a visitar
a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. En este diálogo con Marta, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta es una judía piadosa que cree en la resurrección del último día. Dice: sí, ya sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Y Marta hace una profesión de fe: sí, Señor, creo. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y si ponemos atención, esta conclusión del Evangelio del día de hoy es también el camino que seguimos en los Evangelios de los domingos anteriores. En el diálogo con la samaritana, Jesús le pregunta a la samaritana: ¿crees tú en el Mesías? ¿Quién es para que crea yo en él? Dice: el que habla contigo. Y la samaritana dice: creo. En el relato del domingo pasado, cuando Jesús le devuelve la luz al ciego de nacimiento, también Jesús interroga: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que cree en él? El que habla contigo. Señor, creo. Y ahora Marta también hace esa profesión de fe: ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, los evangelios de estos domingos de Cuaresma nos invitan a profesar nuestra fe, a creer que verdaderamente Jesús es el Mesías. Él es el agua viva, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, la fe no se refiere solamente a ver milagros. La fe no se basa solamente en ver milagros, sino que la fe se proyecta precisamente en que somos capaces de descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos de nuestra existencia. Saber que Él está siempre presente, que Él nunca nos abandona, que Él es el Dios de la vida, que Él es el Dios cercano, que el Dios que siempre consuela, que nos acompaña en nuestras fatigas diarias, que Jesús es Dios con nosotros, que ha tomado nuestra naturaleza humana. Dice: hoy se manifiesta Jesús como un verdadero ser humano. Lloró, se conmovió ante la muerte de su hermano Lázaro, de su amigo Lázaro. Se conmovió profundamente y lloró. Y los judíos decían: de veras cuánto lo amaba. Y así se manifiesta Jesús como hombre igual que nosotros. Comparte nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestros llantos, nuestras tristezas, nuestras soledades. Pero también se manifiesta como un Dios todopoderoso. Al hacer que Lázaro salga del sepulcro, sal de ahí. Así se manifiesta claramente el misterio de la persona de Jesús. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Él es la resurrección y la vida. Es Dios con nosotros. Y así, la resurrección de Lázaro nos hace pensar también en aquella situación que sucede en nosotros cuando somos bautizados. Cuando nosotros somos bautizados, somos regenerados por la acción del agua y del Espíritu Santo. Por medio del bautismo se da muerte en nosotros al pecado, pero también por el bautismo resucitamos a una vida nueva. La acción del Espíritu en nosotros nos transforma en Jesús. Somos criaturas nuevas, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para pensar en este gran misterio que hemos participado, el misterio de nuestro bautismo, que nos hace participar de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y si hemos sido vivificados por Cristo, ya no podemos participar en las obras de la muerte.
¿Cuáles son esas obras de muerte? El pecado. El pecado que nos aleja de Dios. Cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, las murmuraciones, la hipocresía, la falsedad, el fraude, cuando nos olvidamos de socorrer al pobre, al necesitado, cuando nuestra vida la desgastamos criticando y juzgando a los demás, rechazando a aquellos que no piensan como nosotros, entonces nos hacemos partícipes del pecado. Y entonces la vida de Cristo no vive en nosotros, no porque a Dios le falte poder, sino porque nosotros no hemos abierto el corazón para vivir esta vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, así como Jesús le dice a los que lo acompañaban, quiten la piedra de la tumba, así también hoy Jesús nos invita, quite esa piedra que impide que la acción de Dios entre en tu vida, y que quitando esas piedras de la dureza de nuestro corazón, nos abramos a la acción del Espíritu Santo para poder hacer la profesión de fe como lo hizo Marta. Creo, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, para que hagamos esa profesión de fe como lo hizo la samaritana, como lo hizo el ciego de nacimiento. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A abrir el corazón para aceptar a Jesús como el Señor de la vida, como el Señor que nos da vida nueva, que solamente en Él podemos encontrar alegría y esperanza. Por las situaciones más difíciles que pasemos en nuestra vida, saber que Él nunca nos abandona. Y es precisamente ahora que estamos pasando esta situación de enfermedad, incluso de muerte para algunos, o para situaciones donde el empleo se escasea, la falta de una solidez económica. Todo esto nos hace pensar que nada en este mundo es sólido, que nada en este mundo puede traernos la salvación, que el único firme y sólido, el único fiel, el único que nos puede dar la salvación es Dios. Acerquémonos pues a Jesús, creamos en Él, hagamos nuestra profesión de fe de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, el Salvador, y que solamente en Él podemos encontrar paz, gozo y esperanza. Así sea. Hagamos juntos la profesión de nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es nuestra resurrección y nuestra vida, pidámosle por toda la humanidad y por todos nosotros. A cada petición diremos: Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libre a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y alivie sus dolores. Oremos.
para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de la resurrección. Oremos. Escúchanos, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de toda la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos unos a otros la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contar siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Que tengan todos buenas tardes.